Saludos nuevamente, aquí estamos para completar el estudio de Babilonia Vuelve. Vamos a estar preparando la parte 3 de un total de 3 que estamos enseñando todo lo relacionado con el último imperio mundial que está por formarse sobre la tierra. Aquí está la organización religiosa donde está el falso profeta. Eso es lo que vamos a estar estudiando en este tercer y último video de la serie Babilonia Vuelve. Así que les invito a estar bien atentos para que ustedes, por cuenta propia, lleguen a sus propias conclusiones y averigüen quién es esa organización que es la que estará actuando en los últimos días en el área religiosa. Averigüen por su propia cuenta con la información que yo les voy a dar cuál es la organización religiosa que estará trabajando con el anticristo en ese último gobierno mundial. Así que comencemos. Vamos a estar estudiando algunos versos del capítulo 13 de Apocalipsis. Vamos a ver qué es lo que dice. El verso 11 dice: y vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a un cordero. Esto es descriptivo. La palabra bestia es descriptiva de conducta y la palabra cuernos es descriptiva de poder. Y en este caso tiene 2 poderes, 2 funciones. Vuelvo y leo el verso. Y vi otra bestia que subía de la tierra. Fíjense que dice que subía de la tierra. Cuando dice que subía de la tierra, indica que esta bestia ha estado activa ejerciendo sus funciones en la tierra en los días previos a la formación de este último imperio mundial de 10 reinos. En otras ocasiones se dice que la bestia subía del mar, de lo profundo. Eso es que no estaba sobre la faz de la tierra, no estaba activa, pero esta que se está describiendo en este momento dado subía de la tierra. En otras palabras, vi una bestia que estaba en la tierra. Vi una organización que se comporta como bestia que estaba en la tierra. Son sinónimos de la expresión de este principio de este verso. Que subía de la tierra indica que esta bestia ha estado activa ejerciendo sus funciones en la tierra en los días previos a la formación del último imperio mundial de los 10 reinos. Y el verso continúa diciendo: y tenía 2 cuernos semejantes a un cordero. No dice cuernos de cordero, dice semejantes, con cierta semejanza. No es que era cordero, es que era semejante a un cordero. Era con apariencia de cordero. Y tenía 2 cuernos semejantes a un cordero. Cuando dice 2 cuernos son 2 poderes. Esta bestia tiene 2 poderes semejantes a un cordero. La conducta de estos poderes se manifiestan en forma de cordero. Eso es a lo que se refiere. Indica que tiene 2 poderes, 2 funciones distintas, 2 títulos separados. Los cuernos están separados. Uno es un cuerno y el otro es otro cuerno. 2 títulos separados, los cuales ejerce actuando como cordero. Pero no es como un cordero. Aquí ya empezamos a tener una descripción de cómo es, cuál es, qué características tiene esa organización religiosa. Fíjense que tiene 2 poderes, tiene 2 funciones separadas la una de la otra. Como cordero,
habla como cordero, se manifiesta como cordero, se proyecta como cordero, como pacífico, como tranquilo, como que no hace daño a nadie. Las dos funciones que tiene operan de la misma forma, manifestándose como si fuera algo bueno, como si fuera algo pacífico, como conducta de cordero, parecido en comparación, como una descripción parecida a la de Cristo, que se presenta como el cordero inmolado. Pues aquí tenemos una bestia que está con dos funciones, con dos poderes, que se manifiesta como cordero en cada una de esas funciones, en cada uno de esos poderes, en cada uno de esos estados que manifiesta. Hay dos características que posee, hay dos funciones que posee, hay dos poderes que tiene y ambos los manifiesta como cordero. Vamos a continuar. Miren cómo continúa el verso. El verso continúa diciendo: y habla como un dragón. Lo que se habla es lo que sale de adentro. Eso lo que quiere decir es que su conducta interior es como la de un dragón, con características dañinas, como fuego destructor. Y que habla como dragón es que esta organización religiosa que tiene un manto que le cubre con apariencia de cordero, en su interior no es un cordero. Lo que tiene es solo un manto de apariencia de cordero. En su forma de ser, debajo de ese manto de cordero, lo que hay es una bestia que busca destruir todo lo establecido por Dios. Esas son características de esta organización religiosa que tiene dos poderes separados el uno del otro con apariencia de cordero. Sus objetivos y propósitos no son buenos, son falsos y engañadores. Están llenos de mentiras que proceden de las fuerzas que se oponen a todo lo establecido por Dios. Es todo una apariencia. Se muestra como cordero en las dos partes que tiene como funciones. Dos partes, una es una y otra es otra, dos partes separadas que ambas se manifiestan como cordero, como el que lleva la paz, como el que lleva la solución, como el que lleva el buen consejo, como el que lleva la enseñanza, tranquilo, sin hacerle daño a nadie. Esa es la apariencia, pero en su interior habla como un dragón. Esto es que habla con palabras disfrazadas, engañosas, maléficas, que perturban el buen estado de las personas que reciben su enseñanza o su palabra. Son dos poderes con apariencia de cordero, con apariencia de tranquilidad, con apariencia de santidad, pero verdaderamente lo que son dos manifestaciones que proceden de una misma bestia salvaje, dañina, destructiva, engañadora, que proclama falsedad y conduce a la destrucción. Aquí tenemos algo más de cómo se comportará cuando esté en funciones ese último gobierno mundial sobre toda la tierra, que se empezó a organizar con 10 reinos y llegó hasta cubrir todas las naciones de la tierra. El verso 12 dice: y ejerce toda su actividad con la autoridad
de la primera bestia salvaje. La primera bestia salvaje es la que estudiamos en la parte 2 de esta serie de 3 que hemos titulado Babilonia vuelve. Ese es el gobierno mundial operado por el mismo Satanás y todo su ejército de las tinieblas. Esa es la primera bestia que se nos enseñó y se nos mostró. El gobierno mundial. Esta bestia vestida, y ahora nos referimos a lo que es la organización religiosa, porque leímos que dice que ejerce toda su actividad con la autoridad de la primera bestia. La primera bestia le dio autoridad para ejercer funciones, para actuar, para manifestarse, para proclamar palabras sobre los habitantes de la tierra. O sea, la organización religiosa tiene permiso del gobierno mundial para actuar y llevar mensajes sobre toda la humanidad. Esta bestia, vestida como cordero, actúa recibiendo toda la autoridad otorgada por la primera bestia salvaje, que es el imperio mundial de los últimos días operado por el enemigo. Esta organización religiosa es respaldada por este gobierno mundial donde Satanás ha puesto todo su poder. Esta organización religiosa está unida al gobierno mundial de los últimos días y con el permiso de manifestarse sobre todos los habitantes de la tierra, proyectando mensajes como de cordero, pero verdaderamente es otra bestia. Continúa el verso diciendo, y hace que la tierra y todos los que moran en ella adoren a la primera bestia, la cual fue sanada de su herida de muerte. Les comento que cuando dice que fue sanada de su herida de muerte, es que de esos 10 que se reúnen, de esos 10 reyes o presidentes o primeros ministros, de esas 10 naciones grandes y poderosas que se unen para formar el último gobierno mundial, 3 de ellos en un momento tienen cierto arrepentimiento y ejercen un ataque en contra de la organización completa. Pero la organización completa, que es el gobierno mundial de los 10 reinos, ya establecido, dirigido por Satanás y su ejército de las tinieblas, guerrean contra estas 3 naciones y los vencen. En ese momento dado, todos los habitantes de la tierra dicen, ¡wow! ¡Qué poderoso es este gobierno! Eso era lo que necesitábamos para ordenarnos y organizarnos y empezar a progresar. Y la verán como la gran cosa. Así que es lo que ocurrirá en un momento dado, pero continuará en funciones el gobierno que se ha establecido, porque Dios lo estableció así, porque Dios tiene unos propósitos que hemos enseñado en otros videos. Vuelvo y leo. Y hace que la tierra y todos los que moran en ella adoren a la primera bestia. Cuando dice que hace que todos los que moran en la tierra adoren a la primera bestia, es que esta organización religiosa va a respaldar totalmente a ese gobierno mundial y va a conducir y va a gestionar que todos los habitantes de la tierra se alineen con el gobierno mundial. Esta segunda bestia de 2 cuernos, como de cordero, vestida como de cordero, o sea, disfrazada como de cordero, es la organización religiosa que opera durante el último imperio mundial de 10 reinos. Esta organización religiosa hace y gestiona que todos los habitantes de la tierra adoren a la primera bestia.
la primera bestia, que es la organización del gobierno mundial. Ese gobierno mundial de 10 reinos, que tiene como líder máximo a Satanás, dándole Satanás todo el poder que tiene con su ejército de las tinieblas a ese último gobierno mundial. O sea, esta organización religiosa fomenta y conduce y establece y ordena que todos los hombres deben adorar a la primera bestia, deben adorar ese gobierno mundial. Eso es idolatría. También tiene características de idolatría. Esta organización religiosa tiene altas características de idolatría, porque lo promueve en el gobierno mundial de los últimos días, cuando esté actuando conjuntamente con el gobierno mundial. En esas gestiones de promover que todos los habitantes de la tierra adoren al gobierno mundial establecido en esos últimos días, y los últimos días son los días de la gran tribulación, durante ese momento hace grandes señales. Miren cómo dice el verso 13. Y hace señales grandes, hasta el punto que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. No duden del inmenso poder que tiene el enemigo de las almas. El enemigo de las almas está operando también en esta organización religiosa. Ahí está el falso profeta actuando también con esa organización religiosa. El falso profeta es uno de los 3 de la Trinidad satánica del reino de las tinieblas. Hace grandes señales hasta el punto que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Satanás y su ejército de las tinieblas, dentro de su ejército existe la capacidad para hacer esas manifestaciones. No lo duden. Satanás tiene mucho poder, diversos tipos de poderes, ningún poder sobre Dios, pero sí tiene muchos poderes. Recuerden cuando Moisés fue a confrontar a Faraón y allí Aarón tiró su cayado se convirtió en serpiente. Allí se sorprendió Faraón y el sacerdote de Faraón recibió la orden de confrontar el acto que había realizado Moisés y Aarón. Y cuando tiraron sus varas también se convirtieron en serpientes por los poderes que tiene el enemigo de las almas. Allí lo que ocurrió fue la definición de que la serpiente que había tirado Aarón se comió las otras serpientes, porque el enemigo no tiene poder por encima de Dios. Dios domina. Pero aquí, en estos últimos días, durante esté en funciones el gobierno mundial y esté en funciones esta organización idólatra que tiene 2 poderes, que se viste como cordero, pero que en su interior es un dragón que lo que lleva es engaño, hace descender fuego del cielo para engañar a los hombres. Muchos, como no han querido conocer la verdad, como no han querido enterarse de la palabra de Dios, como no han escuchado a los que enseñan la palabra de Dios, serán engañados y confundidos y dirán: wow, es verdad, este tiene poderes, este sí que está actuando correctamente. Porque ignoran la verdad, serán confundidos. Pero yo me he dado la tarea de llevarte el mensaje para que conozcas lo que va a ocurrir y estés preparado para cuando ocurran estas cosas, tú tengas el conocimiento y puedas cuidarte y guardar tu vida y salvar tu vida
y llegar al reino de los cielos y vivir con Dios por durante toda la eternidad y escapar del lago de fuego que arde con azufre eternamente. Y miren aquí lo que dice el verso 14. Y engaña a los hombres de Dios. A esos hombres que están buscando a Dios así como de forma superficial, que no profundizan en la palabra, son engañados fácilmente. Y aquí lo está diciendo el verso 14. Aquí está diciendo, engaña a los hombres de Dios. Y si son hombres de Dios, son hombres de Dios, no son hombres del enemigo, son hombres de Dios. Y los engaña. Y si los engaña, los vence. Y si los vence, les quita la salvación, les roba la salvación. Así que si a ti alguien te enseña que una vez salvo, tú siempre serás salvo, esa enseñanza viene de las profundidades de las tinieblas. No les hagas caso, aquí te lo está diciendo. Y engaña a los hombres de Dios. Otro verso también dice, retén lo que tienes, no sea que otro arrebate tu corona. En otras palabras, mantente firme, buscando a Dios en espíritu y verdad, no sea que pierdas la salvación. Cuando dice el verso 14, y engaña a los hombres de Dios, engaña a los hombres de Dios, a los que no se prepararon con fundamento sólido de la palabra, a los que vivieron vidas descuidadas, a los que debieron haber tenido una buena conducta, pero erraron en los últimos días durante el gobierno de este séptimo imperio mundial. Las demostraciones del poder engañoso que vieron pudieron más que el fundamento de la palabra que tenían. No se engañe, la salvación se puede perder si usted la descuida. Hay que mantenerse fuerte en el espíritu para que en los momentos difíciles usted pueda vencer y alcanzar victoria y obtener la salvación y vida eterna, que es con nuestro Señor Jesucristo por toda la eternidad en el reino eterno de Dios. Esta capacidad de hacer descender fuego del cielo, que fueron las señales que utilizó para engañar a muchos, se nos presenta en la continuación del mismo verso. Miren cómo continúa diciendo, con la capacidad de hacer señales que le fue dado hacer frente de la bestia, o sea, respaldado por la bestia, diciéndole a los que moran en la tierra que hagan una imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Aquí, cuando hace esas manifestaciones, haciendo descender hasta fuego del cielo, aprovecha la oportunidad cuando tiene a todos los hombres perplejos, asombrados por lo que está haciendo, les dicen, háganle una imagen a la bestia para que la adoren. Idolatría, como mencionamos anteriormente, esta organización religiosa tiene dos poderes que se manifiestan en forma de cordero, pero son como bestia destructiva que conducen a los hombres hacia la idolatría. Que hagan una imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Vuelvo y les leo el verso. Con la capacidad de hacer señales que le fue dado hacer, se le permitió hacer eso, que no podría hacerlo si Dios no se lo hubiera permitido, pero Dios definió que las cosas iban a ser así para que los hombres de Dios pudieran vencer, y Él tiene unos propósitos que enseñamos en otros videos. Les invitamos a que vean la serie de Isaías con las profecías de los últimos días y del milenio para que conozcan de qué es lo que estamos hablando aquí, para que se sigan enriqueciendo en la palabra.
te llega la orden de que hagan la imagen a la bestia que tiene la herida de la espada y vivió. La herida de la espada y vivió fue lo que contamos hace poco de los 3 gobiernos que se rebelaron contra la bestia, pero la bestia los dominó y los venció. O sea, el gobierno mundial los venció, haciendo que le construyan una imagen a la bestia. Actos similares ocurrieron en el pasado cuando en el imperio babilónico Nabucodonosor ordenó que se construyera una imagen para que fuera adorada, y el que no la adorare sería matado. Aquí va a ocurrir lo mismo. El que no adore a la bestia lo van a matar. El que no se ponga la marca de la bestia lo van a matar. Va a haber grande persecución contra todo lo que se identifique con Dios. La marca de la bestia no ha llegado. Es imposible que haya llegado porque el gobierno mundial todavía no existe. Que haya adelantos científicos que pudieran ser utilizados para establecer la marca es otra cosa, pero la marca todavía no se ha definido, no ha llegado. Eso ocurrirá durante el gobierno mundial que está por llegar. Así que usted tranquilo, todavía la marca de la bestia no existe. Existirá cuando se establezca el último gobierno mundial. Todavía no se puede estar marcando a nadie como la marca de la bestia. Eso es imposible, porque eso lo hará el gobierno mundial cuando esté establecido. Cuando esté establecido, usted cuídese, prepárese, oriéntese, reciba estas enseñanzas y reciba poder de Dios y fortaleza de Dios para vencer y preservar su vida y alcanzar la vida eterna con Cristo Jesús en el reino eterno de Dios. Así que Dios me les bendiga. Este es el final de Babilonia vuelve. Vamos a darle un pequeño repaso. Reciban este repaso y memorícense estas 3 definiciones. La gran ramera es la organización religiosa de los últimos días. La gran ramera, la organización religiosa. La gran Babilonia es el gobierno mundial de los 10 reinos de los últimos días. La gran Babilonia es el gobierno mundial. Y la mujer sobre la bestia es la obra del reino de las tinieblas realizada en los gobiernos y en las organizaciones religiosas. La mujer sobre la bestia es la obra del reino de las tinieblas sobre los gobiernos y las organizaciones religiosas. Así que como final de esta serie, Babilonia vuelve. Les dejamos con estas últimas palabras. Ya pronto vendrá el último gobierno mundial. Preparémonos para que no nos coja por sorpresa. Mucho se ha adelantado ya. Prepárate y enseña lo que Dios ha mandado a enseñar. Pon de tu parte y empieza a enseñar lo que estás aprendiendo en estos videos. Y con esto te decimos, Dios te bendiga. Hasta la próxima ocasión.